En este video vamos a hablar de Arthur Schopenhauer, autor del mundo como representación y voluntad. Él va a partir de la tesis kantiana de que existe un noumeno, es decir, una cosa en sí o la esencia misma de la realidad, que se nos escapa, que no conocemos, que desconocemos su naturaleza. Él va a decir que descubre la naturaleza de esta cosa en sí, de esta realidad, y afirma que es la voluntad. Detrás del velo de la realidad, dice Schopenhauer, se encuentra la voluntad, que está presente detrás de todos los fenómenos aparentemente distintos, diversos y cambiantes del mundo. Siempre hay detrás aquella voluntad. ¿Qué es la voluntad para Schopenhauer? Es básicamente una fuerza. Es una fuerza del cosmos, de la naturaleza. Es ciega e irracional. Lo que quiere es querer, es decir, que se quiere a sí misma y se reafirma a sí misma. Desea para desear. Y por lo tanto es imparable. Esta voluntad es lo que nos mueve. Deseamos cosas y sufrimos al no tenerlas, dice Schopenhauer. Pero al obtener el objeto del deseo, rápidamente nos hastiamos de ello que hemos conseguido y por lo tanto deseamos nuevos objetos y sufrimos nuevamente. Pero lo que es constante aquí es el deseo. ¿Por qué? Porque estos objetos de nuestro deseo son meras representaciones que la voluntad pone delante de nosotros. Como se diría en nuestro país, es simplemente la zanahoria delante del burro. Nada es un fin en sí mismo, nada satisface. Todo es un medio para seguir y seguir y seguir deseando al infinito. Por lo tanto, para Schopenhauer, la vida es absurda. Es un constante dolor, angustia y sufrimiento sin sentido, porque otra cosa sería sufrir con un objetivo claro. Pero la voluntad nunca se sacia, por lo cual es un pensador profundamente pesimista. Es un hombre de su tiempo, un hombre romántico, y en cierta forma funda este pensamiento existencialista sobre la vida. Ahora bien, siempre es mejor saberlo que no saberlo. Al menos somos conscientes de que este círculo vicioso sin fin no lleva a ninguna parte. Entendemos que el universo no es un cosmos ordenado, sino un caos de fuerzas que luchan por imponerse una sobre la otra. ¿Cómo aliviar todo este dolor? Schopenhauer propone 3 vías. La primera es el arte, es decir, a través de la contemplación desinteresada podemos ver la voluntad y saciarla en algún punto, aquietarla. Esto se ve profundamente en la tragedia griega o en la música. La segunda es la compasión, sentir con los demás, ver todo el dolor que hay en el mundo y desenamorarnos de este mundo, de puro sufrimiento. Para lograr la tercera vía, que es la no voluntad o el no deseo, fundirnos en el nirvana. Y en el nirvana en el sentido estricto de la palabra, porque es un pensador que ha estudiado a los orientalistas. Hasta aquí nuestro repaso por Schopenhauer. Recuerda que si te ha servido para estudiar, puedes darle un like. Si te interesa el video, puedes suscribirte al canal. Subo regularmente contenido similar. Y voy a estar dejando aquí un link a una lista de reproducción que he hecho sobre otros filósofos. Hola compañeros, bienvenidos a esta exposición sobre Kierkegaard y el existencialismo. El filósofo Søren Kierkegaard nació en Dinamarca en el seno de una familia acomodada. Estudió teología en su ciudad de origen y también se formó en filosofía, ámbito al que se terminó dedicando toda su vida. La melancolía fue uno de los elementos que marcó la historia de Søren Kierkegaard, una persona altamente emocional que impregnó su filosofía con esta característica. A su vez, criticó con dureza tanto a la Iglesia como a la filosofía hegeliana, la cual era hegemónica en Europa durante buena parte del siglo XIX.
Kierkegaard desarrolló 5 aspectos destacables de su filosofía dentro de su faceta más existencialista. La libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también es parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables. También hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto. Todo es responsabilidad nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia influye. La angustia nos llena. Como pasamos de una elección a otra constantemente, experimentamos angustia en menor o mayor medida. El vértigo. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Espero que les haya gustado. Recuerden que pensamos para existir y existimos para poder vivir. Reciban un cordial saludo público en general. Presentamos nuestro tema llamado Las últimas corrientes modernas. Con nuestro grupo, Patricio Moreno, Carlitos Fajardo y mi persona, César Cañar, somos de primera de bachillerato de la institución Unidad Educativa Chiquinta. Materialismo. Apóstrofe a la izquierda elegiana, cobró mayor importancia histórica a través de las dos tendencias. Materialismo naturalista de Ludwig Feuerbach, materialismo histórico dialecto de Karl Marx. Ludwig Feuerbach fue un filósofo alemán que dedicó al estudio de Hegel. Sus principales obras de pensamiento son La inmortalidad, la esencia del cristianismo, las lecciones de la esencia de la religión. La preocupación filosófica de Feuerbach gira a torno de la religión y a Dios, quien sumerge al ámbito de la naturaleza. Solo existe la naturaleza, que es la eterna y explica por la misma, sin necesidad de recurrir a otros inexistentes, que suele llamarse Dios. La idea de Dios se expresa tan en el conjunto de las perfecciones permanentes a la naturaleza humana. El ser humano habría creado la idea de Dios como una forma de enfrentar los peligros de la vida, en especial de la muerte. El materialismo histórico dialéctico. Dentro de la historia universal podemos distinguir la fuerza productiva y la fertilidad del suelo, el vapor, la electricidad y la mano de obra. Las condiciones productivas que forman parte del trabajo de los diversos sistemas socioeconómicos. Los grandes cambios sociales que han ocurrido durante las fuerzas productivas mejoradas no se ajustan a las condiciones anticuadas de la producción. Según la dialéctica, la crisis del sistema capitalista que se encuentra más avanzadas que el sistema, dicha crisis que lleva a un paro de los trabajadores a la minería, a las grandes masas populares que se producen demasiado. El positivismo. El positivismo se caracterizó por el empirismo, solo admite el saber que tiene su punto de partida y su conclusión en la expresión sensible. Augusto Comte.
Para el positivismo, el conocimiento ha evolucionado en la historia a través de 3 periodos o estadios. Teológico, los acontecimientos eran explicados a través de dioses y demonios. El principal órgano de conocimiento era la imaginación. Las sociedades eran gobernadas por sacerdotes y monarcas. Metafísico, se investiga la esencia de los seres a través de conocimientos abstractos. Fue un periodo de grandes síntesis mentales con la naturaleza como un gran Dios. Positivo. Es la fase definitiva de la humanidad. El hombre se ciñe a los hechos, estudia sus leyes y las explica. Racionalismo vitalista, meteorrealista exalta el valor de los impulsos vitales sobre la razón. En su deseo de salvar al hombre, Smith propone una forma de vida superior que encarna la voluntad de poner al hombre en el puente tendido entre la bestia y el superhombre. Los mitos y los demasiados son únicamente la escalera sobre lo que el superhombre se remonta en su altura solitaria. Este nuevo tipo de existencia debe tener las siguientes características: libertad de espíritu, interioridad, accesible, filósofo y cualidades. Gracias. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta.
En este vídeo toca analizar el concepto de Nietzsche de transmutación de los valores. Este término supone el cambio de significado producido en las palabras bueno y malo, de modo que se origina una transmutación, es decir, un cambio. El origen del cambio reside en la religión, principalmente la cristiana y la judía. De este modo vemos cómo la religión marca un antes y un después. En un origen, el significado de bueno estaba atribuido a lo noble, lo aristocrático. Por otro lado, lo malo significaba lo plebeyo. De este modo, la connotación de bueno quedaba vinculada a la moral fuerte. La moral fuerte es aquella construida por el propio individuo, que no está influenciada por la religión. Por otro lado, lo plebeyo significaba aquellas personas que poseían una moral débil. Estas personas poseen una moral consignada por la religión. Por lo que ambas religiones transmutaron ambos conceptos, es decir, se cambiaron los papeles. Los buenos, aquellos que poseían una moral fuerte, pasaron a ser los malos, mientras que los que eran malos, aquellos que se dejaban encauzar, se convirtieron en los buenos. De esta manera, la forma de la moral débil se había impuesto sobre la fuerte. La filosofía de Nietzsche se encamina a deshacer el cambio, en el retorno de la moral fuerte, aquellos valores que permiten al ser humano tomar sus decisiones, a su vez impregnadas de lo emocional, esa parte del cerebro que los clásicos intentaban apartar.